Pues vamos a empezar. ¿Quién quiere orar para iniciar? Adelante. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús, porque nos permites estar nuevamente aquí, Señor, para aprender más de tu palabra, para glorificarte, para darte gracias en todo. Te bendecimos en esta noche y siempre, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a la lección 26. Hoy nos corresponde la segunda mitad de Juan 11. Vamos a Juan capítulo 11. Y es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Juan capítulo 11. Y vamos a ver de los versículos 38 al 57. Juan 11, 38 al 57. Ok, pues vamos a leer. Dice el encabezado: Jesús ha dicho que sus obras dan testimonio de él. Miren, si alguien quiere leer Juan 5:36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. 5:36. Juan 5:36. Y ahorita vamos al capítulo 11. Ahorita nada más dentro de la presentación. En el 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que él, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ok, entonces Jesús ha dicho que sus obras dan testimonio de él. Y estas obras hablaron muy fuerte para dar testimonio de que Jesús era lo que decía ser, el Hijo de Dios, el Cristo que habría de venir, al que Nicodemo solo tomó como un maestro por sus obras, pero que evidentemente dejaron un marcado impacto en todos los judíos, tal como hemos de verlo al concluir hoy la obra de Dios en Lázaro, así como las consecuencias de esta obra. Bien, entonces el punto es que hoy vamos a ver el final de esta obra que Jesús va a hacer en Lázaro y cómo esta obra da testimonio de que Él es lo que dijo ser. Vamos a leer entonces Juan 11:38. A partir del 38 empezamos con nuestra hermana. Sí. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si quieres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desántelo y déjenlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que
que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en unos a los hijos de Dios que están dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificar. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Bueno, pues respondiendo aquí al material dice: anteriormente vimos que Jesús, esto en la primera parte, en la lección anterior, se conmovió al ver llorar a María y a los judíos. Luego lloró ante la tumba de Lázaro. Sin embargo, él sabía que en unos pocos minutos más vería de nuevo a Lázaro con vida, pero fue importante dar a conocer la compasión que Jesús manifiesta por nosotros ante nuestro dolor y pérdida. Jesús no lloró por su pérdida, Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Jesús lloró conmovido por la necesidad humana que se manifestó en María y en los judíos que lloraban al haber perdido a Lázaro. Es algo que hay que entender sobre el carácter de Jesús. Así que ya viniendo al estudio, dice: así que profundamente conmovido de nuevo, Jesús fue ¿a dónde? Al sepulcro. Fue al sepulcro. Ahora, el sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella o tapando la entrada, ¿verdad? Por lo que Jesús les dijo: Quitar la piedra. ajá, ok, quiten la piedra o quitad la piedra. Él da una orden clara, directa. Decía por ahí un comentarista, pues él pudo haber quitado la piedra, pero él hace que los seres humanos hagan la parte que sí es posible para ellos, ¿verdad? Como quitar la piedra. Él con autoridad pudo haber hecho mover, que la piedra se moviera. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal. Ok, en la Reina Valera dice hiede, es decir, huele mal, porque hace 4 días que murió. Ok, entonces ya debería estar en descomposición el cuerpo, porque obviamente eran judíos, ellos no embalsamaban como los egipcios, los cuerpos se descomponían más rápido en ese lugar que en otras partes. Ok, Jesús le respondió: no te digo que si crees verás ¿qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. En otras palabras, María debía tener fe en que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Es decir, al decir Jesús mueva la piedra, María se debía haber preguntado: bueno, ¿y qué es lo que Jesús va a hacer? Pero es obvio que un poco a esto es una lección para Marta. Y ella debía confiar en que Jesús sabía lo que estaba haciendo, sobre todo porque ya le había hablado de la resurrección de su hermano, cuando le dijo: tu hermano resucitará. Así que quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos, hizo una oración. Muchas veces somos llamados a orar inclinando nuestro rostro. Es una enseñanza, una costumbre que se tiene quizás sobre todo por cuestiones más de reverencia, el inclinar el rostro para hablar con Dios. En este caso Jesús alzó los ojos. Muchos en el Antiguo Testamento oran levantando las manos, levantando la mirada hacia el cielo.
Jesús alzó los ojos y oró diciendo: Padre, te doy Gracias. gracias. Ahora, esto es interesante porque aún no ocurre un milagro, pero Jesús ya está dando gracias. Dice: te doy gracias porque me has oído. En algún momento se va a manifestar que Dios escuchó que el Padre escuchó a Jesús. Todavía no se nota eso, pero Jesús ya da gracias por ello. Dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Por causa de la multitud que me rodea. Ellos tenían que saber de quién venía el milagro que estaba a punto de pasar. Por causa de la multitud que me rodea, para que crean. Y el problema de los judíos es que ellos no creían que Jesús venía del Padre. Entonces, para que crean que tú me has enviado. Ok, Jesús estaba a punto de hacer una obra que se podría considerar aún mayor que la del ciego, la cual les había sorprendido cuando dijeron: bueno, nunca un hombre ha abierto los ojos a un ciego, nunca se ha oído eso. Ahora, sí, Elías y Eliseo resucitaron personas, pero en este caso, bueno, no habían visto eso ellos directamente. Ahorita vamos a hablar un poco de los casos previos, pero por eso era importante que la multitud entendiera que este milagro, porque es lo que ellos están físicamente viendo, era una clara manifestación de que era el enviado del Padre, con quien tenía comunicación, pues el Padre le escuchaba. La oración fue un testimonio, una gratitud, y esa gratitud era testimonio para los que le rodeaban a Jesús. Ahora era para que ellos supieran que Jesús en verdad venía del Padre. Así que, habiendo dicho esto, Jesús gritó con fuerte voz, y como dicen por ahí algunos, no que él necesitara gritar, sino para que la gente escuchara cuando Jesús da la orden, porque había una multitud que tan cerca estaban, pues él tenía que ser oído. Así es que gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. ¿Se ven fuera? O ven fuera. En realidad, el original dice: Lázaro acá afuera. No tiene un verbo, tiene dos adverbios, pero los traductores le ponen sal fuera o ven fuera. Ok, pero Jesús está indicando solamente a Lázaro. Lo que importa es que eso del chiste de Lázaro, levántate y anda, es una mezcla de la sanidad de Lázaro en el capítulo 11 y del hombre que en el estanque de Betesda, que tenía su camilla, que Jesús le dijo: levántate y anda. Es parte de la ignorancia que a veces tiene cuando se usa la Biblia, ¿no? Por parte de nuestra cultura y para hacer un chiste. Bueno, el llamado fue que Lázaro saliera. Y entonces, sorprendentemente para todos los que estaban ahí, el que había muerto salió. El que había muerto salió, con los pies y las manos atados. O sea que a lo mejor venía de a brinquitos o pasos muy pequeños, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, tapado el rostro, como los sepultaban los judíos a las personas. Bueno, esto habla de la dificultad que Lázaro al resucitar pudo haber tenido, pero aún así él salió. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Ante la poderosa orden de Jesús, el muerto escuchó y volvió a la vida, no por su propia voluntad. O Lázaro dijo: ay, ojalá Jesús me resucite, ay, me está resucitando, qué bueno, yo ya quería que me resucitara. Pues es evidente, él estaba muerto y no tenía elección, ¿sí o no? Él volvió a la vida por la voz de Jesús, y esto es lo que nosotros debemos comprender. Dice: no por su propia voluntad,
ni decisión. No decidió Lázaro, no le gritó desde afuera, desde adentro, y le dijo: Jesús, déjame tomar una decisión, déjame hacer una oración para ver si salgo o no salgo. No, sino que no fue por su propia voluntad ni decisión, pues Dios es soberano y da vida a quien Él quiere, aun cuando haya cristianos que le nieguen este atributo a Dios, que dicen: bueno, no, se salva el que elige a Dios. No, se salva al que Dios da vida. Y por eso lo vemos en el caso de Lázaro. Y el que elige a Dios es el que está escuchando el llamado. ¿Por qué? Porque está siendo llamado. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a Lázaro. No lo tocó, no hizo otra cosa como con la hija de Jairo ni con el hijo de la viuda de Naín. Bueno, dice, esto es un anticipo de lo que Jesús prometió a los judíos en Juan 5, 28 al 29. Alguien que lo lea. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, entonces, eso es lo que va a ocurrir el día final. Los muertos van a escuchar la voz de Dios, los que murieron en Cristo van a salir a vida eterna, y los que hicieron lo malo a condenación eterna. Aquí esto rompe incluso con ese concepto del rapto secreto. Pero el asunto es que es en el día final cuando todos los que estén muertos resucitarán, y entonces iremos al tribunal de Cristo. Pero esto es un adelanto. Jesús nos enseña cómo su autoridad es real. Ahora, finalmente Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. Ok, estaba leyendo por ahí dentro de los comentarios que leo uno que dice: cuando les dijo eso, parecía que le dijera: no lo molesten preguntándole: oye, ¿y dónde estuviste estos días? Y si tu alma anduvo rondando, subiste al cielo, ¿qué pasó? Sería interesante saber qué pasó con Lázaro 4 días. Pero hay una cosa. Esto ocurre en Judea, en Betania, dijimos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Pero en Galilea, que estaba al norte, Jesús había resucitado al primero que resucitó en Lucas 7, del 11 al 15. A ver, Luis, ¿lo tienes? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el fénetro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ok, decíamos la lección pasada que los judíos enterraban el mismo día en que la persona moría. Entonces, entendemos que no tenía mucho de haber muerto. Ya había pasado unas horas, pero estaba recién muerto, y con su voz Jesús lo llama. Pero era algo muy reciente su muerte. Y entonces resucita ahí, y llama la atención que dice que Jesús ve a la mujer que llora y está conmovido. Luego vamos a Lucas 8, 49 al 55. ¿Lo tienes, Eliseo? Sí. A ver. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sana. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme.
y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Ok, ahora, esta muchacha tenía unos minutos de haber muerto. Jesús se compadece de Jairo cuando le dan la mala noticia y lo anima y le dice: no temas, solamente cree. Ahora, obviamente, toma a la niña en la mano y nuevamente con su autoridad, con su voz, le llama a ella para que resucite. Entonces, en estos lugares en Galilea, Jesús había resucitado a estos dos. No sabemos qué edad tenía el hijo de la viuda de Naín, y la hija de Jairo era una niña. Dice, pero esta muerte era diferente. Ya estaba en el 4.º día, parecía que no tenía remedio. O sea, Lázaro ya se estaba echando a perder. Bueno, por eso, ante esta señal, muchos de los judíos, dijimos que seguramente algunos de ellos serían enemigos de Jesús, o por lo menos sus detractores. Gracias. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María, es interesante porque aquí no se señala a Marta, pero bueno, aquí María es la que salió corriendo, ellos la siguieron, tal vez se refiere a ese breve momento. Pero habían venido muchos desde Jerusalén, recordemos esto, por eso habla de una multitud. Dice, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, ¿qué pasó? Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Que hayan ido a los fariseos no significa que no creyeron. Quizás hasta fueron para convencer a los fariseos. No podemos nosotros juzgar la intención de ellos, ¿verdad? Fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Dice, no podemos juzgar la intención de los que fueron a los fariseos. Finalmente era parte del plan de Dios que esta noticia les llegara a ellos, pues hacía el testimonio público de Jesús. Recuerden, Jesús hacía estas cosas en público, no las hacía a escondidas. Su testimonio de obras era público, como él luego le va a decir al sumo sacerdote, que no hizo nada en secreto. Así su testimonio público era conocido por los que no creían y no tendrían ningún pretexto ante Dios. Esto aumentaba la culpa de los fariseos y los sacerdotes, porque ellos escuchaban el testimonio de las obras de Jesús. Y como señalamos, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio. Convocaron un concilio, es decir, al Sanedrín, y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Podrían haber dicho, pues vamos a creerle. ¿No? El hecho es de que ellos están dando testimonio de que no hace una o dos señales. ¿Qué hacemos? Porque ese hombre hace muchas señales. Ellos no podían negar el testimonio de Jesús. Ahí es donde radica la culpa de ellos, que ellos sabían que venía de parte de Dios y estaban peleando contra Dios. Y esa es la realidad de mucha gente incrédula, que aunque le consta que es Dios, no creen. Pero como la comodidad y lo propio es más importante aún que Dios mismo, ellos temían que si lo dejaban seguir así, todos creerían en él. ¿Y quiénes iban a venir? Los romanos. Y los romanos vendrían y les quitarían su lugar. En esta versión solo dice su lugar, pero sí se refiere al templo, su lugar santo, y su nación.
Hay una cosa, y esto es interesante, hay que considerar dos aspectos. Uno es el miedo y otro es la ignorancia. Si somos justos y por lo tanto juzgamos las palabras de estos líderes de manera correcta, debemos entender dos cosas. Primero, su ignorancia respecto del papel del Mesías, pues era evidente que ellos entendían que Jesús hacía las obras correspondientes al Mesías prometido y ya no tenían duda de eso. Y la gente iba a creer cada día más en él. ¿Por qué? Porque hacía señales, era evidente que era el Mesías. El problema que esto representaba era que ellos creían, como los judíos de hoy en día, que el Mesías vendría para desempeñar un papel político y militar. Iba a venir a ser el rey de los judíos, iba a guiar a los ejércitos judíos para liberarlos y levantar el reino que David había tenido y un dominio poderoso. Es decir, para ahora levantar un imperio judío. Eso es lo que los judíos siguen pensando del Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Ahora, eso lleva al segundo punto. Si el Mesías ya estaba aquí, la libertad que los romanos habían dado a los judíos y sobre todo los privilegios que les concedían a ellos como sus dirigentes, es decir, tal vez el pueblo la pasaba mal, pero ellos no, siendo sometidos por los romanos. Esa libertad, porque sí tenían su libertad de culto, su libertad de cultura, de desarrollo, los romanos no se metían, en realidad supieron levantar un imperio que duró mucho por el hecho de que sabían usar a los pueblos y no entrometerse en sus culturas, sino luego sacar ventaja de ellos. Bueno, dice, estos estarían en riesgo en cuanto iniciaran los enfrentamientos. Entonces por eso decían, van a venir los romanos, van a matar a todo mundo. Ahora, pero Dios obra a través de las personas, aun cuando ellos no sean conscientes de ello. Dios utiliza como instrumentos a las personas, no solo a los que creen. Pues uno de ellos, llamado Caifás. Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada. O en otras palabras les dijo: bola de ignorantes. Dice Josefo fue fariseo. Josefo, el historiador de los tiempos de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Él fue tomado como prisionero por Vespasiano cuando recuperaba Galilea, pero le halló gracia ante Vespasiano y ante Tito, hijo de Vespasiano, y entonces lo llevó con él hacia Jerusalén y fue testigo de la destrucción de Jerusalén, Josefo, y pues por eso él narra todo. Pero Josefo dice que los fariseos se interesaban entre ellos unos por otros, pero los saduceos, que eran los sacerdotes, ellos eran despectivos hasta entre ellos mismos. Se sentían superiores a todo mundo, incluso hasta a sus iguales. Por eso esa forma de hablar de los fariseos. Por eso cuando Nicodemo dice, bueno, pues que nuestra ley no escucha primero un hombre antes de juzgarle, pues ellos le dicen, tú también debes ser Galileo, a ver, ve y checa que Galilea nunca ha salido nada bueno. Eran despectivos los sacerdotes. Ahora, él entonces les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo. Mejor que muera él y no que toda la nación perezca. Ahora, esto tiene que ver con la salvación, es cierto. Juan nos explica el poder y la soberanía de Dios en las palabras de Caifás. Él explica, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa. No es que Caifás fuera muy astuto, aunque sí era malvado, pero no lo dijo de su propia iniciativa,
sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Él profetizó que Jesús muera y no que el pueblo se vaya al infierno. Pero él no lo entendió así, obviamente, ¿verdad? Luego Juan amplía su declaración, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están dispersos o esparcidos. Ahora, ¿a quién se refiere aquí? Dice, así Juan incluye a todos los no judíos del pueblo de Dios. Jesús murió por los judíos que eran llamados, y murió por los que estaban esparcidos porque no eran judíos. Eso es a lo que se está refiriendo Juan. Entonces está señalando que los va a reunir en un solo pueblo. No es que los judíos fueran algo aparte. Los judíos ya estaban juntos, los que habrían de creer en Jesús, pero los que habrían de creer en Jesús, que no eran judíos, estaban esparcidos por todo el mundo. Ok, a eso se refiere. Bueno, así que desde ese día ellos planearon entre sí matar a Jesús. Desde ese día empezaron a pensar cómo lo vamos a matar. Como en otras ocasiones hemos señalado que Jesús se cuidaba hasta el día apropiado en que debía entregar su vida, por eso ya no andaba públicamente entre los judíos. Él se cuidaba de andar entre ellos. Dios tenía el poder de librarle, pero tampoco tentaba a la gente ni tentaba a Dios. Entonces, desde ese día ya no andaba públicamente entre los judíos. Lo que hizo fue irse a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín. Donde se quedó con los discípulos. Ok, ahora ya estaba cerca la Pascua de los judíos. Bueno, nada más los judíos celebran la Pascua, pero Juan aclara que era una fiesta de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, para prepararse, apartarse de cualquier cosa que les pudiera manifestar como impuros en la fiesta y no pudieran participar de ella. Entonces subían para guardarse, para limitarse, para purificarse. Bueno, los cuales buscaban a Jesús, sobre todo ahora que ya había resucitado a Lázaro, era más famoso. Y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo aprendieran, lo arrestaran, sería, ¿verdad? Ok. Bueno, hasta aquí termina el capítulo 11, pero vamos a continuar con el 12 y vamos a leer del 1 al 8. Entonces volvemos con Luis. 12, vamos al 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus
discípulos el que lo iba a entregar dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ok, entonces Jesús se fue, esperó a que llegara la fiesta, dice, pero Jesús esperó ¿hasta cuántos días? 6 días. Ya está puesto. 6 días antes de la Pascua. Ya está puesto. ¿Ya? Ok, entonces nomás lo señalo para arreglarlo. 6 días antes de la Pascua y antes de ir a Jerusalén vino primero ¿a dónde? Betania. A Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Bueno, y le hicieron una cena allí. Esto se lo hicieron posiblemente agradecidos, no sabemos, pero bueno, que amaban a Jesús, era cierto. ¿Y Marta qué hacía Marta? Servía. Ella era la que estaba afanada siempre en el trabajo, ¿verdad? Marta servía, María no dice que estuviera sirviendo, y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Ok, ahí estaban platicando, obviamente había otra gente, estaban los discípulos, por lo menos. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume, 1 libra de perfume, 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. Recuerden que los pies se lavaban cuando uno llegaba, porque era una forma de atención y lo hacía un esclavo o lo hacía un sirviente de más bajo grado. Bueno, ella fue y le lavó, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos. Pastor, Sí. esta María era la hermana de Lázaro, Sí, ¿sí? Están Marta y María. De hecho, en el principio del capítulo 11, Juan dice que María era la que le lavó los pies a Jesús. Entonces sí nos aclara, antes de que lo hiciera, que ella le iba a lavar los pies a Jesús. Ok, entonces era la hermana de Lázaro. Están Marta, María y Lázaro. Pero ella es la que había pecado. No, esa es otra y esa es otra ocasión. Ella no es de la que le sacaron los demonios. No, esa es María Magdalena. Ah, Es otra María. María era un nombre muy común y lo vemos hasta el hecho de que había 3 Marías, ¿no? Como ahora. Sí, exacto. Bueno, eso, por eso las islas les pusieron así, que había en la crucifixión de Jesús. Bueno, la casa se llenó con la fragancia del perfume. Juan aclara que fue Judas porque Juan le gusta quemar a los discípulos. Mateo, Marcos, Lucas no dan nombres, dice, todos los discípulos dijeron, qué desperdicio. Dice, uno le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Juan dice, fue Judas el que dijo, fue Pedro el que lo hizo. O sea, Juan, pues ya se habían muerto, ¿no? Entonces él sí hablaba derecho porque cuando escribió su evangelio, pues ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Bueno, fue Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, quien dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los Pobres. Pero esto sirve para darnos cuenta lo carísimo que era el perfume, el salario de 300 días de trabajo. El denario era el sueldo de un día de trabajo. Entonces el perfume era carísimo. 300 denarios, pues hubieran tenido muchísimo dinero para darle a los pobres, ¿verdad? Ahora, los pobres, es decir, pobres personas pobres, han sido siempre el pretexto de muchos políticos, empresarios y también de Judas.
No, que vamos a ayudar a los pobres y que los pobres, pero en esas movidas para los pobres es donde se jala el dinero, ¿no? Entonces todos en la campaña siempre van a ayudar a los pobres y sigue habiendo pobres, ¿sí o no? Los empresarios hacen empresas para ayudar a los pobres porque así también se ahorran impuestos. Bueno, Judas entonces dice que quería ayudar a los pobres. Dice, pues él dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y de plano Juan se va directo contra Judas. Judas era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, entonces aparte de traidor, ya en esto Judas mostraba su falta de fe en Jesús, ¿no? Tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces eso era una manifestación de que Judas era todavía peor porque era el que iba a traicionar a Jesús. Entonces, entre los discípulos, dinero, ¿no? Exacto, él tomaba del dinero que había en la bolsa. ¿Para qué lo necesitaba o lo usaba? Quién sabe, pero porque andaba siempre con Jesús y los discípulos, ¿no? Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Y les explica, y esto es una realidad, nunca va a cambiar el mundo en esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, siempre va a haber pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Ellos debían apreciar el tiempo que les quedaba de compañía de Jesús, así como su compañía misma. Tanto el tiempo lo debían apreciar como el hecho de tener ahí a Jesús. Debían de apreciar esto. Entonces, para que de este modo Jesús pues finalmente cumpliera su propósito de estar con ellos, todavía estaría una semana más o menos con ellos. Así es que, bueno, no sé si hay preguntas, dudas o comentarios. ¿No? Si no, pues vamos a orar para terminar. Oramos, les recuerdo, pues vamos a orar por Eric, el sobrino de nuestra hermana Amanda. Gracias a Dios ya el sobrino de Fanny está bien, ya ha salido. También aquel joven del que pasé esta petición de oración que se cayó del segundo piso, está fracturado, pero la cirugía salió bien. Y pues no sé, el ingeniero Rubén ya no nos ha dicho cómo sigue, pero pues vamos a seguir orando por él. Confiamos en Dios que está bien de su rodilla, y les pedíamos que oráramos por las iglesias en Chiapas, porque tanto la persecución, sobre todo el crimen organizado, ¿cómo se llama? Las presiones que está haciendo el crimen está afectando mucho a las iglesias en Chiapas. Entonces, pues la situación está muy delicada. Alguien, como lo envié también al grupo Kairos, donde la mayoría son bautistas, dice, bueno, pues vamos a orar por ello, porque también nos consta que en las iglesias bautistas todo está ocurriendo. Entonces, pues vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios todo esto, además de que mañana, si Dios permite, terminamos con el notario, los trámites, pero hay una pequeña complicación en documentos que tenemos que confiar que Dios resuelva, algo que tengo que ir a ver mañana, porque pues de otra manera esto se va a prolongar un poco. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, y gracias porque has escuchado las oraciones por todos aquellos que han estado enfermos, aquellos a quienes tú has estado sanando. Gracias, Señor, porque a nuestra hermana Socorro tú le has dado sanidad, Señor, también así como a este pequeño Carlito, Señor, así como lo has hecho con Ailín, Señor. Padre, sabemos que tú estás respondiendo las oraciones. Ponemos en tus manos a Eric y te pedimos porque tú le sanes, Señor, igual que al ingeniero Rubén. Padre, rogamos, Señor, que sigas trabajando en nuestra vida, nos guardes de todo mal, Señor, y libres también, Padre, a aquellos hermanos en Cristo que están siendo amedrentados, que están siendo extorsionados por los criminales. No permitas que prospere la maldad, no permitas que los enemigos de tu pueblo prosperen, Señor, sino te pedimos que des fortaleza espiritual a cada
cada uno de estos creyentes, Señor, y que tu mano poderosa se manifieste en medio de esta situación. Que tú guardes a tu pueblo en todo este país, Señor. No nos imaginamos de qué manera la persecución puede estar viniendo, pero lo empezamos a ver de esta forma y sabemos, Padre, que tú eres quien guarda a tu pueblo y nos has pedido que oremos por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, Padre, que las autoridades cumplan su obra, Señor, su papel para el cual tú les pusiste, Señor, porque tú elegiste como autoridades a quienes ahora están, Señor, y esto, Padre, hace evidente que tú eres el que ha de usarlos como medios para librar a tu pueblo. Te pedimos que sea tu paz en estas familias, en estas iglesias, Señor, que esta persecución, Señor, cese, Padre, y que sea una enseñanza para que todo el pueblo de México cristiano, todo el pueblo cristiano y de los alrededores también, Señor, pueda aprender esta lección de que debemos buscar más de tu rostro antes de que lleguen estos tiempos, Señor, sino que aprendamos de una manera sencilla, no seamos duros de corazón y entendamos, Padre, que es un tiempo de clamar a ti, Señor, que es un tiempo de buscar tu rostro para que encontremos en ti la paz que requerimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Les recuerdo que la próxima semana está el campamento, así es que esperamos ya ir preparándonos en todo esto. Animamos a los jóvenes para su